La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Civiles que protestan pacíficamente contra una dictadura que busca aferrarse al poder, convocando a una asamblea constituyente. Y hoy podemos decir que a 10 días de que el presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa, la constituyente está en la calle y no la para nadie. No vamos a aceptar esa constituyente de payaso que están sacando ellos ahorita, porque eso en realidad no tiene ninguna validez. Ellos lo que quieren implementar aquí es una constituyente tipo cubana. Sin temor, enfrentan el terror de la represión que, pese a su crudeza, no logra después de un mes acallar el clamor que en las calles exige democracia y libertad. Lo peor que la represión que tenemos es muy fuerte. Nuestros muchachos están siendo muertos de una manera tan indiscriminada que no estoy de acuerdo y bueno, por eso marcho. A algunos los asesinan y a otros, a quienes capturan, los llevan ahora ante tribunales militares para ser juzgados. En Venezuela murió el Estado de Derecho. El régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura. Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Alonso Medina, director del Foro Penal Venezolano y abogado especialista en Derecho Penal, hace un diagnóstico de las cifras que deja hasta ahora la represión en Venezuela y revela cómo son procesados por militares los manifestantes que son capturados por el régimen durante las protestas. Israel Cañizales, padre del joven violinista que fue asesinado por la Guardia Nacional en medio de las marchas, habla de su hijo, de las razones por las cuales asistía a las manifestaciones y pide a la justicia que el crimen contra Armando Cañizales no quede en la impunidad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. En la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el Plan Zamora, ejecutado por el régimen venezolano, el cual contempla la aplicación de justicia militar de manera masiva contra los manifestantes que en las calles exigen de manera pacífica la convocatoria de elecciones libres para el país bolivariano. El punto clave de esta noticia: la Constitución Nacional vigente y de origen chavista, en su artículo 261 asegura que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Es decir, que de merecer ser juzgados o procesados los manifestantes que claman por democracia, ese proceso tendría que hacerlo una corte o un juez civil y no un militar, como lo está haciendo la dictadura venezolana en este momento. El punto clave de esa noticia: avanza el rompimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Civiles de Zulia, Carabobo y del Estado Falcón están privados de la libertad y sometidos a la justicia militar. La denuncia fue hecha por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aseguró que la crisis en Venezuela ha llegado a un punto de no retorno y que la única solución pronta son nuevas elecciones para redemocratizar al país bolivariano. Avanzan los días, las energías inevitablemente se desgastan, pero no el ingenio de los venezolanos para decirle al mundo que quieren un cambio. Los acordes de un 4 en medio de una nube de humo lacrimógeno. La melodía de un violín que acompaña los pasos firmes de quienes alzan sus voces de rechazo. El compás de un pequeño tambor vestido de tricolor. ¿O qué tal toda la banda? Al ver que con las voces no basta, quienes salen a las calles a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro decidieron sacar sus instrumentos y decirle al mundo que aún hay protesta para rato. Pero sobre todo para rendirle un homenaje al joven músico Armando Cañizales, quien murió ejerciendo su derecho a la libre manifestación. Desde el
el asesinato del estudiante no han parado los homenajes, no solo en Venezuela, sino en varias partes del mundo. Armando se convirtió no solo en un símbolo de la protesta, sino también en el rostro de la represión. Desde el director de música clásica Gustavo Dudamel hasta el cantante panameño Rubén Blades rechazaron el asesinato. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Ahora en Venezuela reprimen y matan a violistas. Armando Cañizales no perteneció a grupos aún adinerados ni de la derecha. Tampoco dio su apoyo a los extremos de la izquierda gubernamental, que invoca consignas a favor del pueblo, apoyadas en una ideología desacreditada por la realidad y desahuciada por los pueblos. Pero no solo quienes son amantes a la música expresan su indignación. Hay imágenes que hablan por sí solas, como esta caricatura del diario El Nacional. Un crimen que una semana después no deja de conmover a todo el mundo y de generar un fuerte impacto en Venezuela, donde hace más de un mes muchos ciudadanos están protestando, están exigiendo democracia en las calles. En este momento quiero saludar en Caracas, Venezuela, a Israel Cañizales. Él es el papá de Armando Cañizales, quien fue asesinado el pasado miércoles 3 de mayo en medio de las fuertes protestas. Fue asesinado por la Guardia Bolivariana, por estas Fuerzas Armadas que han decidido reprimir las protestas en los últimos días. Él tenía tan solo 17 años. Era un reconocido músico en Venezuela y por esa razón también es que su muerte ha generado un gran impacto en el país bolivariano. Bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias, señor Beltrán. Soy Israel. La verdad que para mí en este momento no es fácil hablar sobre la muerte de mi hijo. Yo sé que no es fácil. Sí, lo escucho perfectamente, señor Israel. Inclusive esperamos varios días para dialogar con usted y con su familia, a quienes quiero en este momento, en nombre de todo el equipo periodístico del programa La Noche, en nombre de nuestra directora Claudia Gurisati, extenderle ese sentido pésame porque sentimos mucho que un joven de tan solo 17 años haya perdido la vida como consecuencia de la represión violenta de estas protestas. Muchísimas gracias por sus palabras. Mi hijo, como usted bien lo dice, él era parte de un gran equipo, una familia importantísima para el país, que es el sistema de orquestas y coros de Venezuela, y él estaba ejerciendo el derecho que la Constitución le daba de protestar contra lo que él consideraba que no era lo que él quería para desarrollarse en el país, tanto como persona, como músico, como estudiante. La verdad es que no hay manera de explicarse cómo con tanta violencia se pretende que los muchachos, con solo palos y piedras, y cuando hablo de muchachos estoy hablando de muchachos jóvenes que no llegan a los 20 años, son los que realmente dan la cara y están presentes en prácticamente todas las manifestaciones de rechazo a buena parte de las políticas que nosotros estamos en este momento viviendo en Venezuela. Señor Israel, ¿qué era lo que más le dolía a Armando de la situación actual que enfrenta Venezuela? Y se lo pregunto porque era un joven de tan solo 17 años. ¿Qué era lo que más lo impactaba y que lo llevaba a él a, de manera valiente, salir a manifestarse a las calles de Venezuela? Él había cumplido recientemente sus 18 años y él lo que me decía es que él no entendía cómo él no podía hacer las cosas que yo pude alguna vez hacer en Venezuela a su misma edad. Y él las conocía por las cosas que yo le contaba, de las cosas que se podían hacer en ese momento. Y él nació ya un año de haber iniciado todo este proceso del que todo el mundo conoce en Venezuela, y fue la única referencia que tuvo. Las referencias que tenían eran anecdóticas propias de las que nosotros en familia le contábamos
de todas las cosas que uno a los 18 años podía hacer en el país. Y bueno, él se quedó, él se impactaba con las cosas y pensaba que, bueno, que él podía aportar algo desde lo poco que él podía hacer, que era, como les decía al principio, pues con las manos limpias, palos y piedras, intentar pues que se oyera, que las cosas, si estuvieran bien en el país, ese tipo de cosas no pasaran. Eso es lo que él básicamente, con muchos de sus amigos y compañeros, estaban intentando hacerle, que la gente se diera cuenta, en realidad, que eso es lo que estaba pasando. Usted apunta que él nació precisamente unos meses después o un año después de la llegada al poder de Hugo Chávez. Es decir, hace 18 años, cuando el chavismo llega al poder en Venezuela. La generación de Armando, de su hijo, en este momento es una generación que tiene alguna idea de lo que es democracia en Venezuela. Muchos del sistema que nosotros tuvimos, que obviamente tenía sus imperfecciones y sus defectos, no es lo que era difícil que ellos entendieran lo que hubo a lo que hay actualmente. Esa comprensión de cómo ocurrían las cosas para ellos era muy difícil entenderlas. Por lo tanto, obviamente, compararlo, que ellos pudieran compararlo de alguna manera medianamente objetiva, se les hace muy complicado. Hablarles de democracia en términos llanos, abiertos, que entendieran, para ellos, para muchos es muy difícil que en este momento lo aprecien, basado en solo el hecho de una persona que tenga que estar horas esperando en una cola para comprar un medicamento, para comprar parte de la canasta alimentaria. Él mismo participaba, él era uno de los más y diligentes en términos de ayudar en la casa para estar presente en esos mercados populares o en los supermercados para hacer un día completo de cola y poder obtener 1, 2 o 3 rubros necesarios para estar en la casa. Entonces, eso, si lo suma a todos los muchachos que están presentes en prácticamente todo el país, en todo ese tipo de cosas, ¿cómo ellos pueden comparar eso con cuando la libertad de uno, cuando yo tenía su edad, simplemente uno entraba y compraba lo que uno quería a la hora que uno quería, en el momento que uno lo deseaba? Eso para ellos era una de las cosas que ellos no lograban procesar, de por qué ahora sí les tocaba a ellos eso, si antes en Venezuela eso no ocurría, ¿no?